Bien, los grandes hitos legislativos de las bellas artes y del patrimonio cultural es el título de la conferencia y la intervención de Juan Manuel Alegre Ávila, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cantabria, y que es autor también de más de 100 artículos, comentarios, etcétera, reseñas de carácter de jurisprudencia, pero en revistas de la especialidad. Pero también es autor de esos 2 tomos, entendemos que forman parte de la bibliografía fundamental de las relaciones entre régimen jurídico y patrimonio histórico, que es Evolución y régimen jurídico del patrimonio histórico. Miembro del Consejo de Redacción también de Patrimonio Cultural y Derecho. Juan Manuel. Bien, buenos días. Como es de rigor, me sumo a las palabras de mi colega, el profesor Marcos Baquer, a propósito de la felicitación y el agradecimiento a la Dirección General de Bellas Artes. Y por lo que se refiere a la admonición, una admonición en forma de amable requisitoria al actual Director General de Bellas Artes para que le deje una carta a su sucesor para que dentro de 100 años nos vuelva a convocar a unas jornadas de este tipo. Bien, a lo largo de los próximos 30 minutos, que es el tiempo asignado, segundo arriba o segundo abajo, voy a trazar, no puede ser de otra manera, unas muy someras pinceladas acerca de, como ha adelantado el moderador, unas pinceladas sobre los hitos legislativos en materia de bellas artes. Voy a mantener el rótulo tradicional que a mí me es particularmente grato, aunque tampoco desdeño el de patrimonio histórico-artístico o el de patrimonio histórico, que es el actual consagrado por la Ley Solana de 25 de junio de 1985. Con preferencia, pero en esta cuestión no me voy a introducir, al de patrimonio cultural. Como no es cuestión de enzarzarse en una logomaquia, en una discusión sobre palabras, he de advertir que el término histórico, desde un punto de vista conceptual, es más preciso que el de cultura, porque las legislaciones, que son la mayoría, autonómicas, que han llevado al rótulo de sus leyes el calificativo cultural, han incurrido en un fenómeno de sinécdoque, por utilizar un tropo literario. Han tomado el todo, la cultura, por la parte. Y ello a despecho de la incorporación a esta legislación, de lo que naturalmente habría que hablar monográficamente en otras jornadas, del patrimonio etnográfico o del patrimonio inmaterial, respecto del que el legislador español, el bien amado legislador español, me refiero al de las Cortes Generales, nos ha provisto recientemente de una regulación específica que intenta desarrollar, de alguna manera, el convenio de la UNESCO del año 2001. Hitos legislativos en materia de bellas artes. Y, naturalmente, tal es el pretexto de estas jornadas internacionales, y desde aquí saludo a los representantes internacionales que se hallen en la sala. A fin de cuentas, el patrimonio histórico, cultural, es patrimonio de la humanidad y, por tanto, bien traído a colación está lo de patrimonio de la humanidad o jornadas internacionales, al hilo de este referente que es la Dirección General de Bellas Artes. En las exposiciones que me han precedido se ha puesto de manifiesto esta dualidad de modelos organizativos, que convencionalmente podemos rotular como administración honoraria, la que nace entre nosotros al socaire de las academias de la historia y de bellas artes, la política ilustrada de los Borbones, y la administración más profesionalizada, más burocratizada, sin darle a este término una connotación peyorativa, cuya acta de nacimiento es precisamente 1915 con la creación de la Dirección General de Bellas Artes. Y lo que me interesa poner de manifiesto, en la historia no hay cesuras, hay solapamientos, hay entrecruzamientos,
y el ámbito de la organización administrativa es muy revelador a este respecto. Se ha puesto ya de manifiesto. La coexistencia, la convivencia de estructuras administrativas obedientes a modelos, siempre modelos teóricos, de distinta especie o de distinto género. La coexistencia de las comisiones provinciales de monumentos con estructuras administrativas más profesionalizadas. O incluso, como decía en su exposición el profesor García Fernández, tras la creación de la propia Dirección General de Bellas Artes en 1915, la ley de 1933, llamada del Patrimonio Histórico Artístico Nacional, rotula a este órgano llamado Junta Superior del Tesoro Histórico Artístico Nacional. Por cierto, lo de tesoro lo había suprimido la propia ley de 1933, siquiera sea lapsus lingue una manifestación de esta continuidad histórica. Un supuesto paradigmático prototípico de administración honoraria. Por tanto, una constante histórica, la coexistencia, la convivencia, el solapamiento de estructuras administrativas, como digo, obedientes a modelos organizativos diferentes. Pero, naturalmente, yo he venido a hablar aquí, como decía Umbral, de mi libro. Quiero decir, de los hitos legislativos en materia de bellas artes o de patrimonio histórico-artístico o de patrimonio histórico. Naturalmente, no me voy a retrotraer a los antecedentes, no ya medievales, ya en las partidas de Alfonso X el Sabio había alguna prescripción al respecto, en materia de conservación de las cosas, de los objetos de interés histórico o artístico. El acta de nacimiento de la regulación jurídica, por tanto, de los objetos de arte, de las manifestaciones de las bellas artes, arranca, como digo, con la política ilustrada de los Borbones en el siglo XVIII, la creación de las academias de la historia y de bellas artes. El siglo XIX, siglo convulso, turbulento, como por lo demás lo han sido todos a lo largo de la historia de la humanidad, es la crónica de un fracaso. Multitud de disposiciones, sobre todo orientadas a prevenir, a impedir la exportación masiva de objetos de arte, y no hay que olvidar que el mayor expolio histórico del patrimonio histórico, del patrimonio cultural, se ha producido con ocasión de las guerras, de las invasiones, de las conquistas, naturalmente, expolio para unos y enriquecimiento para otros, que se lo digan a los ingleses o incluso a los suecos, que en la biblioteca de Uppsala pues, conservan documentos que ciertamente no fueron generados en el ámbito escandinavo. Pero en este sentido, franceses e ingleses, en definitiva, las potencias históricas en cada momento, son las que han enriquecido sus patrimonios nacionales con el producto, con el expolio, consecuencia de las guerras. Como digo, en el siglo XIX, desde un punto de vista puramente normativo, puramente formal, las disposiciones que se dictaban eran mera reiteración de otras anteriores cuyo fracaso se constataba. Se ponía de manifiesto que esas normas dictadas con la mejor intención, insisto, normalmente para prevenir, para evitar, para impedir la salida indiscriminada de objetos artísticos, históricos del territorio nacional, la crónica, como digo, de un fracaso. Bien, sin retrotraernos a esos precedentes, ya se ha hablado de esta ley. El acta de nacimiento del derecho del patrimonio histórico de las bellas artes, desde un punto de vista normativo, es 1911, con la Ley de Excavaciones y Antigüedades de julio de 1911, reglamentada por un decreto de 1 de marzo de 1912, que fija, 1911, los dos vectores que desde entonces han articulado la intervención pública en este ámbito que convencionalmente y en términos más modernos llamamos patrimonio arqueológico. A saber, el control previo, en virtud de la técnica de la autorización administrativa, de las excavaciones y exploraciones arqueológicas. En términos más modernos, diríamos de toda intervención arqueológica. Y ahora cuento
la intrahistoria de la ley de 1911, la manifestación del problema catalán en una curiosa versión arqueológica. Y el segundo vector, el régimen de atribución de los hallazgos arqueológicos. ¿A quién corresponde un hallazgo arqueológico? Y aquí la ley de 1911 toma pie en la regulación del tesoro del Código Civil del artículo 351 del Código Civil, que es de 1889. Por cierto, este binomio, Código Civil, Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, interpretados justa modo, sirvió para que el Tribunal Supremo, la Sala Primera del Tribunal Supremo, cometiera, desde el punto de vista de la interpretación y aplicación de las normas, uno de sus grandes dislates históricos. Bueno, la Sala Primera los comete muy a menudo, esto tampoco es ninguna novedad. En el asunto de la Dama de Baza, en el que se reconoció, supongo que el asunto es sobradamente conocido. Si tuviera tiempo hablaría de él con un cierto detenimiento porque es una de las historias que más me gusta contar. Esa, junto con la del Cabañal, que no sé si tendré tiempo para decir algo al respecto, y que ilustra perfectamente acerca del complicadísimo sistema de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, vengo a 1978, doy un salto en el tiempo, en materia de patrimonio histórico. Pero por si no me diera tiempo, y creo que dentro de unos minutos el moderador me va a hacer la primera advertencia, quede dicho ya que mi intención era hablar del Cabañal. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo en la ocasión? Le reconoció al propietario del terreno, en que se produjo el descubrimiento de la Dama de Baza, que ninguna intervención había tenido en el hecho del descubrimiento, el derecho a la mitad de lo descubierto. Es una historia bastante rocambolesca que culmina con una sentencia, en este caso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, de 1987, en la que se fija la valoración de la Dama de Baza en 30 millones de pesetas de la época, 1987, de los cuales la mitad, porque era lo reclamado en el pleito civil, y dado que el Estado había ejercido su potestad de expropiación forzosa respecto de lo descubierto, 30 millones de pesetas, de los que la mitad, 15 millones de pesetas, correspondían al propietario del terreno. El Tribunal Supremo le regaló 15 millones de pesetas de la época al propietario del terreno. Esta valoración de 30 millones de pesetas traía causa de un dictamen pericial, de una pericia judicial. En los anales de jurisprudencia, en fin, en los aranzadis, para entendernos, figuran las iniciales del perito, CHG. No hace falta ser un avispado arqueólogo, numismático, epigrafista, para apercibirse de que estas iniciales corresponden a Chueca Goitia. Porque esta sentencia de 1987 trae causa de otra anterior de 1983, también de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que había anulado la valoración que de la Dama de Baza había hecho la comisión prevista en la Ley de Expropiación Forzosa. ¿Y cuál era esta valoración? Se plantea el problema en la deliberación de la comisión, insisto, prevista en la Ley de Expropiación Forzosa y encargada de fijar el justiprecio en el supuesto de la expropiación de objetos de interés histórico, artístico, arqueológico. No hay mercado. Muchas damas de Baza no surgen, no se descubren de un día para otro. Recurramos a la analogía, que es ese expediente que los juristas manejan cuando un supuesto de hecho no tiene una regulación específica. Entonces, en virtud del criterio de la identidad de razón, se aplica la solución prevista para un caso similar, con el que guarda identidad de razón. ¿A qué se parece la Dama de Baza? Pues, naturalmente, a otra ilustre dama, la Dama de Elche. Fijemos la valoración de la Dama de Baza, primeros años 80, en 450.000 pesetas, que es el precio que pagó el Estado, el Gobierno español de la época, por recuperar la Dama de Elche. Naturalmente, el Tribunal Supremo anula por insuficiente esta valoración.
algún comentarista de esta sentencia de 1983 se ha referido a los juicios idiotas de los administradores. No voy a decir quién es el nombre del ilustre catedrático de Derecho Administrativo no presente en la sala. Todo se ha dicho, que llamó de esta manera a los miembros de la comisión correspondiente. Porque, vuelvo atrás, no se me pierdan, la sentencia de la Sala de lo Civil de 22 de marzo de 1976, que había reconocido al dueño del terreno el derecho a la mitad del producto de lo hallado, insisto, sin ninguna participación en el hecho del descubrimiento, no aplicó la ley que estaba vigente, que era el artículo 40 de la Ley de 13 de mayo de 1933, según el cual el Estado concedía al descubridor, cuando el descubrimiento se produjera como consecuencia de una excavación debidamente autorizada, o en los supuestos de descubrimientos casuales, fortuitos o por azar, la propiedad de lo descubierto. Podía discutirse en la ocasión si el descubrimiento, en fin, el descubridor, el explorador, el arqueólogo, tenía un permiso de la Dirección General de Bellas Artes, solo que se había extralimitado en el perímetro acotado por la autorización. Podía discutirse si jurídicamente eso era una excavación y, por tanto, un descubrimiento clandestino. Pero siendo así, y el descubridor había hecho donación de lo descubierto en favor del Estado, subsistía la regla general. Si el Estado concede, en el supuesto del descubrimiento se produzca de una manera regular, es que el propietario originario era el Estado. Por tanto, por esa vía, calificando la excavación y posterior descubrimiento como un descubrimiento clandestino, o sin necesidad de tal calificación, en la medida en que el descubridor había hecho donación de lo descubierto al Estado, la dama de Baza, cuando se descubre, no tenía más que un único dueño, que era el Estado. Y, por tanto, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1976, dicho sea con todos los respetos hacia los integrantes de la Sala de lo Civil de aquel momento, es una sentencia equivocada. Acta de nacimiento del derecho español del patrimonio histórico-artístico, que era la denominación tradicional hasta 1985. Bien, con independencia de la delimitación, ya se ha hecho alusión por el profesor Marcos Baquer, de la delimitación un tanto ambigua en cuanto a su ámbito de aplicación, a los contornos de la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911, el reglamento ciñó su ámbito de aplicación a los descubrimientos anteriores a 1500, al reinado de Carlos I de España y V de Alemania. Por tanto, lo descubierto con posterioridad, la riqueza histórico-artística posterior a esa fecha, quedaba extramuros de la Ley de Excavaciones y Antigüedades. Bien, con independencia, insisto, de la mayor o menor ambigüedad en cuanto a sus contornos, en cuanto a su ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Excavaciones y Antigüedades, que la tradición convencionalmente ha identificado con esto que llamamos, que reconocemos como patrimonio arqueológico, la historia del derecho de los bienes históricos o bienes culturales a lo largo del siglo XX registra una sucesiva ampliación. Del monumento singularmente considerado, la Ley de Monumentos Arquitectónico-Artísticos de 4 de marzo de 1915, al conjunto histórico-artístico, a la agrupación de bienes inmuebles, figura ya contemplada en la Ley de 13 de mayo de 1933 y antes que en esta, en su predecesora o su predecesor, el Decreto Ley de 9 de agosto de 1926, debido a la iniciativa del ministro Callejo, norma a la que se ha referido el profesor Jesús Prieto. Y una norma, el Decreto Ley de 1926, naturalmente el Parlamento, las Cortes de la época estaban suspendidas. Era la época de la dictadura o dicta blanda, como él la llamaba, del general, de ese curioso personaje llamado Miguel Primo de Rivera. Si tuviera tiempo, contaría la anécdota a propósito, pero en fin, la cuento ya. Entre sus ocurrencias, y está todavía en la Gaceta de Madrid, porque naturalmente nadie se ha atrevido
a derogar tan ilustre manifestación del poder público, llevó a la Gaceta de Madrid la prohibición de las recomendaciones en las oposiciones. Pero, hombre, don Miguel, ¿cómo se le ocurre? En un país en el que la fiesta nacional no son ni los toros ni el fútbol, sino las oposiciones, al menos mientras había oposiciones, ¿cómo se le ocurre prohibir las recomendaciones? Esa acendrada institución por el tiempo que son las oposiciones. Las oposiciones y las recomendaciones para las oposiciones. Al decir del profesor Parada, el maestro del profesor Jesús Prieto, el decreto ley de 1926 era técnicamente superior en algunos aspectos a la veneranda ley de 13 de mayo de 1933, al menos por lo que se refiere al tratamiento de los conjuntos históricos. No es que 1926, el decreto ley de 9 de agosto de 1926, fuera mucho más allá de la mera previsión cuando se declaraba conjunto histórico-artístico, una plaza, un rincón, una agrupación de bienes inmuebles, que la imposición del levantamiento de planos topográficos. Pero era bastante más de lo que hizo la ley de 13 de mayo de 1933. Uno de sus grandes agujeros, naturalmente, obediente a una determinada concepción, y esa concepción era velar celosamente por la competencia de la Dirección General de Bellas Artes, el centro directivo por antonomasia. Bueno, hay otro centro directivo por antonomasia más importante, que es la Dirección General de los Registros y del Notariado, pero de eso no toca hablar en este momento. ¿Y en qué estribaba este punto negro de la ley de 1933? ¿En qué aplicaba a los conjuntos históricos, Santillana del Mar, Cáceres, Sevilla, Granada, el mismo régimen que el previsto para los edificios singularmente declarados monumentos histórico-artísticos? Es decir, la autorización previa de la Dirección General de Bellas Artes para mover un simple ladrillo. Consecuencia, que a raíz del surgimiento del derecho urbanístico español, con la Ley del Suelo de 1956, se produce un solapamiento, se produce un entrecruzamiento de órdenes normativos y de órdenes competenciales. Naturalmente, ¿quién salió ganador? La Dirección General de Bellas Artes y la legislación en materia de patrimonio histórico-artístico, como puso de manifiesto un supuesto emblemático, el de Salvatierra de Álava. El ayuntamiento, celoso de sus competencias de salvaguarda de su patrimonio histórico-artístico, al amparo de la Ley del Suelo de 1956, había elaborado y aprobado el correspondiente instrumento de planeamiento, papel mojado, porque cada intervención, por mínima que fuera, que pretendiera realizarse en cualquiera de los inmuebles comprendidos en el conjunto histórico de Salvatierra de Álava, siquiera no tuvieran cada uno de los inmuebles, que esto es lo que caracteriza a los conjuntos, una singular relevancia desde el punto de vista histórico-artístico, cualquier intervención, por mínima que fuere, necesitaba de la autorización previa de Bellas Artes, en aplicación de la legislación de patrimonio histórico. Es decir, sin sujeción a ese parámetro, a unos criterios de previa ordenación, que es lo propio de la ordenación urbanística a través del instrumento urbanístico por excelencia, que es el plan de urbanismo. Este desconocimiento por la legislación del patrimonio histórico, de la normativa urbanística, que, insisto, era consecuencia de la preservación de las competencias administrativas de la Dirección General de Bellas Artes, se supera con la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, cuyos artículos 20 y 21, la ordenación urbanística de los conjuntos históricos, remiten a las técnicas urbanísticas de planificación, a través de la figura del Plan Especial de Protección, la ordenación de las agrupaciones de inmuebles declaradas conjuntos históricos. Por tanto, a partir de la declaración de un conjunto histórico, vengamos a la realidad presente, como bien de interés cultural, surge para el municipio afectado
el deber de elaborar y aprobar, con arreglo a lo dispuesto en la legislación urbanística, que hoy es competencia autonómica, un plan especial de protección u otro instrumento de planeamiento que reúna los requisitos que establecen los artículos 20 y 21. De manera que se confía por el legislador de 1985 la gestión ordinaria de los conjuntos históricos a los ayuntamientos a través de la figura del Plan Especial de Protección. Por cierto que, en este punto, quiero hacer una mención, antes de que el moderador me llame al orden por segunda y penúltima vez, de algo que no llegó al Boletín Oficial del Estado. Se quedó en un proyecto de ley. Se quedó en un proyecto de ley porque las Cortes de la época fueron disueltas anticipadamente con ocasión de las elecciones que se celebraron el 28 de octubre de 1982. Me refiero al proyecto de ley de patrimonio histórico-artístico elaborado en la Dirección General de Bellas Artes por el tándem Javier Tusell, Alfredo Pérez de Armiñán, y que en este punto del régimen urbanístico de los conjuntos históricos ideaba una solución que no acogió la ley de 1985 y que, como homenaje a estos dos nombres egregios, ilustres, de las bellas artes españolas, habían ideado, como digo, la técnica de unas instrucciones provisionales en el periodo comprendido entre la declaración del conjunto histórico-artístico y la aprobación del Plan Especial de Protección. Dado que ahí se produce un desfase temporal, la ley de 1985 lo ha cubierto con las típicas medidas cautelares de quedan prohibidas las parcelaciones, agregaciones y alteraciones de la edificabilidad. Si tuviera tiempo, contaría la curiosa interpretación, en este caso de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, a propósito de qué ha de entenderse por alteraciones de la edificabilidad, pero como no tengo tiempo, lo dejo simplemente apuntado. Por tanto, este recuerdo del proyecto de ley de 1981, de septiembre de 1981, que no llegó al Boletín Oficial del Estado, aunque puede considerarse el precedente de la ley actual de 1985, sirva como homenaje a los dos nombres que acabo de mencionar. Como digo, la historia del derecho del patrimonio histórico-artístico, del patrimonio histórico durante el siglo XX, es la historia de una ampliación progresiva, sucesiva, del objeto de protección, del monumento singularmente considerado al conjunto histórico. Y dado que, por el profesor Marcos Baquer, se ha aludido al asunto de las pinturas murales de San Baudilio o San Baudilio de Berlanga, también por la ponente que me acaba de preceder en el uso de la palabra, sí que quería decir dos palabras para insistir en la importancia de los procedimientos administrativos, en la importancia de la calificación formal. Porque la ley de 4 de marzo de 1915, que nace casi a la par que la Dirección General de Bellas Artes, inaugura en nuestro derecho, a semejanza de la Ley Francesa de Monumentos de 1913, la técnica de la previa declaración formal, en este caso de un edificio, solo se protegía la riqueza inmueble o inmobiliaria, como monumento arquitectónico-artístico, que era la denominación que revestía la única categoría de protección prevista en la ley de 1915. En los años 20 recorrió Europa un marchante judío, en busca, naturalmente, de objetos de arte, y dio en parar en la ermita de San Baudilio o San Baudelio de Casillas de Berlanga, en la provincia de Soria. Con una técnica absolutamente novedosa para la época, literalmente arrancó estas pinturas murales. Hubo unas diligencias penales que fueron archivadas y hubo un intento, al que se ha referido el profesor Marcos Baquer, del Estado de prohibir la exportación de estas pinturas murales. Pero, en fin, siempre viene un pero por el lado de los juristas. ¿Qué le vamos a hacer? Como el monumento no estaba declarado, el edificio no estaba declarado monumento arquitectónico-artístico al amparo de la ley de 1915, quedaba desprotegido. Las pinturas murales fueron efectivamente exportadas y solo algunas décadas más tarde fueron recuperadas, y creo que no todas, por el Estado español. Del monumento al conjunto histórico. Y por el medio, una ampliación
sucesiva de objetos parciales. Los castillos en 1949, los escudos, piedras heráldicas, cruces de término y objetos similares en 1963, los hórreos y cabazos en 1973 e incluso los órganos musicales existentes en las iglesias y en las catedrales, que quedaron declarados por un Real Decreto, quedaron declarados, entonces era la categoría de protección existente en la ley de 1933, aunque suponía una cierta distorsión conceptual de esta categoría, quedaban declarados, en este caso OPE reglamento, quedaban declarados monumentos histórico-artísticos. Y ahora sí, la tercera y casi última advertencia. Llegamos a 1978 con la Constitución. Naturalmente, no puedo hablar, ahora sí que ya por estrictas exigencias temporales, de este complicadísimo sistema de distribución de competencias con el que nos dotamos en 1978. Si complicado es ya con carácter general articular las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y no nos olvidemos de la tercera pata del edificio territorial, que son los entes locales. En el caso del patrimonio histórico, tal y como están redactados los artículos 148.1.16 y, sobre todo, 149.1.28, este deslinde competencial entre el Estado y las comunidades autónomas se complica poderosamente. La Ley de 1985, en su preámbulo, cuya lectura recomiendo vivamente, supongo que ninguno de los presentes en esta sala ha dejado de leer durante 14.573 veces, o 74, el preámbulo de la Ley de 1985, en este preámbulo se nos dan las tres razones aducidas por el legislador para dictar una ley de este corte. 1. La superación de la dispersión normativa que se había producido a lo largo del siglo XX. De ahí que, aunque en esto el legislador de 1985 es un tanto pretencioso, se hable de la ley de 1985 como el Código Unitario de los Bienes Históricos, que incorpora una nueva noción, la de bien cultural, traída del derecho italiano, de la famosa Comisión Franceschini de 1964. El bien cultural, lo diré en italiano que suena muy eufónico, toda testimonianza materiale avente valore di civiltà. Todo testimonio material dotado de un valor de... El término italiano civiltà no tiene una clara traducción al castellano. Si lo traducimos por civilización, no decimos mucho. A fin de cuentas, civilización solo hay una, que es la civilización de los humanos. Si lo traducimos por cultura, incurriríamos en ese vicio del que nos tiene advertido el maestro Aristóteles, que lo definido no puede entrar en la definición. Hablando de estos asuntos, hace unos años, precisamente, si no en un foro similar, al menos parecido, analógico a este, con una italiana, me dijo que probablemente la traducción más exacta fuera la de civismo. El término civismo, naturalmente, sí que entronca con el término cultura. Todo testimonio material dotado de un valor de, dejémoslo, en cultura. El Código Unitario de los Bienes Históricos. Una nueva concepción del objeto de protección. En realidad, lo que hace la ley de 1985, con algún añadido, con algún avance técnico importante, como en materia de patrimonio inmobiliario, es recoger las leyes anteriores. Por supuesto, el grueso de esta legislación, el Decreto Ley de 1926 y la Ley del 33, la Ley de Excavaciones y Antigüedades de 1911 y la Ley del Tesoro Documental y Bibliográfico de 1972, que ya anunciaba el artículo 3 de la Ley del 33 y que tuvo que esperar 40 años para su promulgación, los llamados patrimonios especiales. Por tanto, más allá de algún importante avance técnico, tampoco es tan novedosa, afortunadamente. Ya decía Eugeni Dors, que lo que no es tradición es plagio. Tampoco es tan novedosa la Ley de 1985. Superación de la dispersión normativa que se había producido a lo largo del siglo XX. Incorporación al derecho español de prescripciones contenidas en textos internacionales.
No solo, naturalmente, los convenios y tratados internacionales stricto sensu, que naturalmente no hay que incorporar. Por cierto, que en este punto, como suele ocurrirle al español, somos más papistas que el Papa. En la ley de 1985 se incluyó, el profesor García Fernández lo estudió monográficamente a propósito de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa, se incluyó una prescripción que yo creo que afortunadamente ha pasado pues bastante en sordina, según la cual las administraciones públicas españolas competentes en materia de patrimonio histórico, y lo son, con carácter general las comunidades autónomas, los entes locales y, en el ámbito de sus competencias, que no son muchas, la Administración del Estado, fundamentalmente en materia de exportación, ahí es claro el título competencial del Estado, y por vía de subrogación, la expoliación. Y aquí es donde entraría, como supuesto prototípico paradigmático, el caso del Cabañal, del que naturalmente no tengo tiempo para hablar. Podría hacerlo en el debate, naturalmente. ¿Qué dice esta disposición incorporada a la ley de 1985? Que las administraciones públicas españolas tendrán en cuenta las resoluciones y recomendaciones dictadas por los organismos internacionales competentes en la materia. ¿Se imaginan lo que esto supone? Que un alcalde, el director general de Bellas Artes o el consejero de Cultura de la Comunidad Autónoma, además de la profusa, confusa y difusa normativa interna, la ley del Estado, la propia de la Comunidad Autónoma, la ingente cantidad de disposiciones reglamentarias de desarrollo, tiene que estar al tanto de las resoluciones y recomendaciones del Consejo de Europa y otros organismos internacionales, para, por vía interpretativa, acomodar esas resoluciones y recomendaciones al tenor de la legislación interna. Esto es lo que los internacionalistas llaman el monismo. Sin necesidad de un acto normativo interno, queda automáticamente incorporada la normativa internacional. Insisto, más papistas que el Papa, pero en esto continuamos también con nuestra tradición. Y, en tercer lugar, dar una respuesta a la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. No voy a contar este asunto. La ley de 1985, como era de rigor, fue impugnada por algunas comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia, un pronunciamiento canónico hasta la fecha, pronunciándose acerca de la constitucionalidad de la ley de 1985, a partir de unos mimbres muy escasos, lo que dice el 149.128 de la Constitución, defensa contra la expoliación, y dando por bueno el amplísimo concepto de expoliación incorporado al artículo 4 de la ley de 1985. Esa sentencia del Tribunal Constitucional quedó ahí. Las comunidades autónomas, precisamente porque no hay una referencia clara acerca de cuál es su vinculación a la ley estatal de 1985, han hecho durante estos 20 o 25 años, los expertos en la materia hablan de leyes de segunda y tercera generación, dicho en román paladino, caso omiso de lo que dice la ley estatal de 1985, hasta que el año pasado, con ocasión de la nueva Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la ley madrileña. Y el Tribunal Constitucional anula todos, salvo uno, respecto al que hace una interpretación conforme a la Constitución, anula todos los preceptos impugnados de la ley madrileña, por extralimitación competencial, porque lo que regulaba, lo que decían esos artículos impugnados, entraba, según el Tribunal Constitucional, en el concepto de expoliación, que es competencia exclusiva del Estado. Lo que ocurre es que el pie forzado, que era... Por donde... Acabo ya. El pie forzado de la sentencia del Tribunal Constitucional, frente a lo que argumentaban sensatamente, coherentemente, los recurrentes, que la ley estatal no es parámetro de enjuiciamiento de las leyes autonómicas. Y eso, naturalmente, no tengo tiempo para explicarlo el porqué, conduce
conduce a uno de los flecos que deja pendientes la sentencia del Tribunal Constitucional del año pasado sobre la ley madrileña. ¿Qué ocurre con el derecho de visita pública? Que se regula en unos términos muy estrictos en la Ley del Estado de 1985. El Tribunal Constitucional anula el precepto autonómico, pero únicamente por razón de excluir a los bienes de interés cultural de titularidad privada del derecho de visita pública. Faltaría más, pero no dice nada respecto del régimen de los 4 días y los 4 horas cada día que prevé el artículo 13 de la Ley de 1985. Naturalmente, hablar con profundidad, con una mínima profundidad, de la Ley del 85 y de sus primas hermanas, en ocasiones bastardas, de las leyes autonómicas, es otra historia, o por mejor decir, es la historia presente que naturalmente queda para dentro de 100 años. Nada más y muchas gracias.